Muchas gracias a todos nuevamente por estar acá en las tertulias, que espero que este tema obviamente va a generar mucho interés, incluso quizás en algunos mucha polémica, que es de lo que se trata, también en generar ese conocimiento. Entonces, en el formato como platicábamos y para nuestros oyentes, ya saben cómo es muy relajado el tema, incluso si ustedes lo permiten también al final puede haber un email de contacto que la gente pueda consultar con ustedes, y en algunos temas ha habido mucha interacción con los ponentes y algunas gentes totalmente fuera de línea, ¿no? Así es que bienvenidos a todos, un tema muy actual, desafortunadamente, muy importante, sobre todo por el gran desconocimiento. Y como decía Sigfrido, que hoy en día todos somos epidemiólogos, y Eduardo decía que epidemiólogos de café, y sí, cierto, todo el mundo somos expertos, todo el mundo hemos leído algo, y yo sé de alguien que me dijo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, y dando pie para que ya nos vayamos presentando, comentamos el caso de una persona muy connotada en salud, no voy a decir nombres para no poner obviamente en evidencia, que no había salido en ningún lugar, nada más había salido una grabación, le pusieron la vacuna y a los 3 o 4 días resultó que tenía COVID, ¿no? Entonces, claro, algunos es que le dio COVID por la vacuna, ¿no? Bueno, entonces, sí, no, por qué, etcétera, todo ese tipo de cosas que podremos ir discutiendo. Entonces, como las damas siempre van primero. Claro, siempre. Gloria, por favor, preséntate en 1 o 2 minutos, lo que tú creas que sea más importante para que nuestro público sepa quién eres. Claro, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo soy Gloria Huerta García, soy infectóloga, soy pediatra, tengo una maestría y un doctorado en ciencias, tengo un máster también en VIH y soy parte de la Academia Mexicana de Pediatría. En este momento soy gerente médico de vacunas en GSK México como parte de mi conflicto de interés. No vamos a hablar de productos, vamos a platicar nada más de vacunas, pero como parte de mi conflicto de interés es importante mencionarlo. Y bueno, llevo conociendo las vacunas prácticamente desde la pediatría, mi residencia, y ahora que llevo ya 5 años en GSK en investigación, desarrollo y ciencia, ¿no? Esa soy yo. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. La única rosa entre las espinas, que los demás somos las espinas. ¿No? Totalmente de acuerdo. Sigfrido, por favor, adelante, preséntate. Claro que sí. Yo soy Sigfrido Rangel, también soy médico, soy internista, soy infectólogo también. Tengo una maestría y un doctorado en ciencias. Debo de aclarar que no me graduó del doctorado, vale la pena decirlo, como disclosure. Por eso nunca lo pongo en mi currículum, pero bueno, también tengo el doctorado. Hice también una maestría en calidad de la atención médica. Y bueno, me he dedicado muchísimos años a la atención de VIH-Sida y de algunas otras enfermedades infecciosas, especialmente las relacionadas con la atención médica. Durante muchos años estuve trabajando en infecciones de la atención médica, nosocomiales. Y bueno, hace algunos años también me uní a la industria farmacéutica y soy director médico de GSK en México. También en Disclosure. Ahora tienes puros invitados de la industria, pero estamos aquí como médicos, profesionistas, no por supuesto, con ningún interés en hablar de lo que hacemos en otros lugares, ¿no? No, muchas gracias. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Y no sé si te acordarás, Sigfrido, que cuando yo iba a hacer mi tesis de la especialidad, fui contigo y me regalaste ahora sí que un concentrado de pseudomonas para hacer mi tesis de úlceras corneales por pseudomona. Entonces, así es. Yo estaba haciendo un estudio de pseudomonas multiresistentes asociadas con transmisión hospitalaria. Y afortunadamente, bueno, en los hospitales luego no es difícil encontrarlas. Entonces sí, efectivamente recuerdo que pero fíjate que son de esas cosas que dices, llegué tarde porque me acuerdo que empezamos a utilizar ciprofloxacina diluida ahí, como Dios nos dio a entender, y tuvo muy buen resultado, y en aquel entonces no había la ciprofloxacina tópica, oftalmológica.
dijimos, pues ya descubrimos el hilo negro y como a los 2 o 3 meses un laboratorio X salió con la ciprofloxacina tópica, entonces bueno, el agujero de que yo pensé que iba a ser millonario no funcionó, pero bueno. No funcionó. Y así nos pasa a todos. Marco, por favor, preséntate. Gracias, muy amables por la invitación. Bueno, yo soy también internista, infectólogo. Tengo también maestría y doctorado en ciencias médicas, también un máster en VIH, entrenamiento en docencia médica, en farmacoeconomía y en certificación de asuntos médicos. Y bueno, también yo recientemente empecé a trabajar, bueno, hace algunos años en la industria farmacéutica y he sido responsable del área de VIH. Durante el año de la pandemia, como fue necesario apoyar y participar con manos y fuerza de trabajo, también me reincorporé a trabajar en el sistema público atendiendo pacientes con COVID. Entonces, durante prácticamente todo 2020 estuve viendo pacientes con COVID y bueno, la verdad es que es interesante desde el punto de vista científico, es doloroso desde el punto de vista humano, sobre todo desde el punto de vista de los compañeros que uno ve caer, pero es muy motivante el ver cómo la ciencia ha podido hacerle frente y cómo la comunidad médica, pues comunidad en salud en general, ha podido también ayudar a solventar un poco este problema. Entonces, bueno, igual que Sigfrido, bueno, también trabajo para GSK y bueno, hace poco me enseñaron algunos proyectos también en el área de COVID. Perfecto, muchísimas gracias, Marco. Y bueno, como diría en inglés, last but not least, Eduardo, quien también me une una gran amistad de hace muchos años, y otro que desafortunadamente ha tenido que aprender mucho del COVID, pero bueno, preséntate, Eduardo, no te robo las palabras. Pues sí, gracias Juan por invitarme a participar en varias de las tertulias. La verdad que se aprende mucho y digo aquí se aprende mucho porque yo estoy, después de ver pues y escuchar las hojas de vida de nuestros tertulianos, obviamente yo estoy como del otro lado de la barrera. Yo aquí no estoy para contestar preguntas, sino desde el punto de vista oftalmológico y de los médicos y de los epidemiólogos de café, para realizar las preguntas que todos los oftalmólogos que necesitamos aclarar sobre las dudas que existen en el día a día, tanto al momento actual como a futuro. Y en cuanto a mis actividades, pues hago atención oftalmológica en segmento anterior y tengo un gran interés en educación virtual, dirijo los webinars de la Asociación Panamericana de Oftalmología y soy editor de Review of Ophthalmology en español. Así que más bien vamos por el lado de la comunicación aquí. Vamos con mucho interés en esta tarde. Perfecto, pues bienvenidos a todos, muchas gracias. Y seguramente lo que va a suceder, como siempre nos pasa, es que se nos acaba el tiempo y quedan muchas cosas de las cuales quisiéramos hablar y decir, pero no se preocupen, si todos están de acuerdo, podemos hacer una segunda edición en marzo, porque estoy seguro que muchos van a tener esas preguntas. Y para que Laura me regañe, hoy voy a empezar con una pregunta que me mandaron del público intencionalmente y luego trataré de ceñirme un poco a las preguntas para que Laura no me regañe. Se ha dicho que las vacunas, y obviamente tenemos muchas vacunas y diferentes marcas, y que si una es con una dosis, que si son dosis, pero la pregunta que más me llamó la atención, aunque luego regresemos a eso, fue una de decir, no, es que no son vacunas, son terapia génica. Y me quedé pensando, bueno, pues pudiera ser. Y curiosamente el día de hoy vi otros 2 chats por ahí que decían lo mismo. Dije, bueno, evidentemente es algo que la gente está preguntando por ahí. ¿Realmente es una vacuna? ¿Realmente es una vacuna? ¿Es una terapia génica? Sigfrido, ¿qué nos puedes decir antes de que yo meta la pata y diga algo que de lo cual me arrepienta? Bueno, de hecho es interesante porque estamos utilizando efectivamente un vector que puede ser un virus, como en el caso de las vacunas de adenovirus,
u otros que lo que hacen es justamente estimular la respuesta inmune a través de la inyección de un segmento de RNA que tiene como objetivo estimular la síntesis de una proteína, ¿no? Y esa síntesis de esa proteína lo va a hacer con nuestras células. Es decir, está enseñando a nuestras células, por decirlo de alguna manera, a producir algo que no sabían producir, pero que lo aprenden a producir porque la información genética para producirlo viene en ese cassette, digamos, de información. Desde ese punto de vista, pues se antoja pensar que lo que está ocurriendo es que estamos recibiendo esa información genética para sintetizar algo nuevo, ¿no? Entonces pareciera que es una terapia génica. Ahora, estrictamente no estamos arreglando un gen, no estamos corrigiendo un problema. Ahorita, de hecho, Gloria nos hablará con más detalle de esto, pero en realidad lo único que nos está dando es una pequeña información para sintetizar una proteína solamente, ¿no? Una proteína que nos va a permitir que al producirse en suficientes cantidades va a inducir una respuesta inmune, que es lo que queremos, que se produzca una respuesta inmune contra una proteína y que resulta que esa proteína pues es la misma que tiene el virus en su superficie, ¿no? Entonces ese es el principio de estas nuevas vacunas, que es extraordinario. La verdad es extraordinario pensar que no era necesario, digamos, hacer que el virus fuera menos virulento o que el virus fuera menos infeccioso, sino realmente tener justo la proteína o el segmento de RNA que codifica para la síntesis de una proteína y luego administrarlo de manera eficiente es extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Y eso es lo que es, ¿no? Así de simple, pero no es algo que se va a integrar en tu DNA, lo que escuchamos por ahí en las noticias, ¿no? Que y va a obligar ahora a las células a producir cosas extrañas, a enseñarnos a hablar en ruso, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que no. No, para nada. Lo único es que... No refiriéndonos a ninguna vacuna, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno. Lo único que hace es hacer que las células produzcan una proteína que luego va a estimular la respuesta inmune. Perfecto. Bueno, Gloria, ¿tienes ganas de participar? Y además ese efecto es transitorio, no es un efecto permanente. Exacto. Así es. Y eso nos va a llevar a otra pregunta, pero bueno, Gloria, dinos tú. Sí, aquí, bueno, claramente entender que no nos estamos volviendo organismos transgénicos, ¿no? Que es lo que he escuchado, que nos están volviendo en organismos transgénicos. Lo que acaba de decir Sigfrido, pues claramente es una manera de introducir información no completa del virus, pero pensemos en el virus, o sea, el virus entra entero, entra con su RNA completo, ¿no? Y se introduce a nuestras células a producir las proteínas que el virus necesita. Así son los virus de RNA y de DNA, se meten a nuestras células y usan nuestras células para producir las proteínas que ellos necesitan para reproducirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cada virus que nos hubiera infectado a lo largo de nuestra vida, pues estaríamos llenos de virus, ¿no? Y seríamos transgénicos desde que nacemos, ¿no? Algunos y lo mismo, de mis amigos piensan que sí soy transgénico, pero bueno, ese es lo mismo. Lo mismo con las bacterias entran con su DNA al cuerpo y también se introducen a nuestras células, hay algunas bacterias intracelulares. Entonces realmente es muy complicado de verdad creer que nos metan un pedacito de RNA, como dice Sig, ni siquiera es la proteína completa, es una proteína trunca, ¿no? Que escogen el espacio perfecto en donde hacen más anticuerpos, ¿no? Es el espacio más antigénico, ¿no? Esto de la vacunología estructural, escogen el espacio perfecto de la proteína que nos va a hacer producir más anticuerpos, ¿no? Y sí, o sea, el RNA ni siquiera entra a nuestro núcleo y se degrada en citoplasma, ¿no? Hay vacunas que utilizan este adenovirus, que adenovirus viene el nombre, es de ADN, y ahí sí se necesita meter al núcleo a producir las proteínas y lo que necesita, ya luego expone la proteína, pero ni así se introduce a nuestro material, ¿no? O sea, y si podría ser la hora completa de por qué no somos transgénicos después de tantas infecciones virales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues con un pedacito, pues menos.
¿no? Excelente, no, muchas gracias. Y creo que esto sirve para ahora sí entrar a la primera pregunta, para que por lo menos Laura vea que sí le hice caso en su primera pregunta, que es, obviamente ya vimos que es un efecto transitorio, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cuánto va a durar el efecto de estas vacunas? Porque no sabemos cuál va a ser la inmunidad a largo plazo. Y ya vimos que hay gente que sí se puede reinfectar, de todas formas, muy probablemente con otra cepa del virus. Pero incluso, por ejemplo, en un conocido de acá del instituto en Querétaro, que tuvo antígenos positivos, ya no me acuerdo los títulos, pero en diciembre, y hace unos días que estuvo en contacto con otra persona, se repitió los antígenos y el PCR y todos salieron negativos. Entonces, teóricamente ya no tiene antígenos, desafortunadamente.